Conferencia sobre Hong Kong en el marco de la tensión comercial entre Estados Unidos y China. Organizado por el Club de Exportadores e Inversores Españoles y el despacho de abogados Squire Patton Boggs. Primero que querría hacer, por supuesto, es agradecer al Club de Exportadores e Inversores, no solamente por haber convocado y haber organizado esta conferencia de hoy, sino por esa gran labor de difusión de temas relacionados con la internacionalización y al ser un gran promotor de debates. El club, como sabemos muchos de los socios, es un pequeño equipo, pero de altísima productividad. Y especialmente gracias a María, su secretaria general, y a Roberto por todos sus esfuerzos y trabajo. Y por supuesto agradecer a los tres ponentes que tenemos hoy, porque aunque sean especialistas en la materia, los tres lo son, los tres conocen bien el entorno de China, de Estados Unidos y de Hong Kong. No cabe duda que el participar hoy aquí como ponentes les ha supuesto un esfuerzo de su tiempo para preparar este debate, este coloquio. Presentarles brevemente a los tres ponentes. En primer lugar tenemos a Antonio Bonet, que es el presidente actual del Club de Exportadores e Inversores. Tiene una larguísima trayectoria profesional en el mundo de la internacionalización, siempre ha estado en el mundo de la internacionalización. Compatibiliza su cargo de presidente siendo vocal en el Consejo Estratégico de CESTE y es consejero y asesor externo en varias empresas. Una buena parte de su carrera profesional fue para fundar una consultora internacional, ACE International Consultants, en el cual estuvo encargándose de ella desde el año 89 hasta el 2014, 24 años. Y luego ha sido miembro del comité de dirección de AECOM, Continental Europe, la multinacional americana. De destacar, por la importancia para el debate de hoy, que fue el consejero económico y comercial de España en China entre el año 84 y el año 87, con lo cual conoce lo que es vivir en ese país y haber estado en contacto con las empresas españolas y, por lo tanto, un profundo conocedor de ello. Antonio Bonet es trío comercial y economista del Estado, además de tener otros títulos, como por ejemplo el máster en Economía y Finanzas del MIT. Ramón Gascón ha hecho toda su vida profesional en el BBVA y dentro del BBVA ha estado mucho tiempo en China. Estuvo del año 2000 al 2010 y luego ocupó puestos de relevancia como por ejemplo el presidente de la Cámara de Comercio España en China del 2000 y del 2001 al 2004 vicepresidente de la Cámara de Comercio Europeo en China. Los dos últimos años profesor de la Universidad de Nebrija y entiendo que varios de sus alumnos están participando hoy en este debate. Bienvenidos a esta sesión. José María Viñals es socio del Departamento Internacional Trade and Sanctions del despacho Squire Patton Boggs, que es un despacho de enorme prestigio, conocidísimo en Estados Unidos y tiene oficinas, tiene despacho en muchísimos lugares del mundo, entre ellos en Asia también y en Hong Kong. Y José María Viñals es un gran experto en temas de sanciones internacionales, le invitan constantemente a dar conferencias y charlas sobre sanciones internacionales y lo ha sido en las posiciones que ha ocupado en otros despachos de abogados anteriormente. Además de eso es profesor de Comercio Internacional del IEB, que es el Instituto de Estudios Bursátiles, y del Instituto de Empresa. Y ha dado clases en muchísimas universidades, tan diversas como puede ser la Universidad de Alicante o la Universidad de La Habana, a la que le han invitado con mucha profusión en muchas ocasiones y es una persona de gran relevancia allí en Cuba, país muy acostumbrado al tema de las sanciones económicas. Tenemos, por lo tanto, tres magníficos ponentes que conocen perfectamente la materia y a los cuales les voy a ir como moderador
dando la palabra. Pero antes quería hacer pues, 2 o 3 anotaciones sobre los temas que vamos a tratar de los cuales vamos a tratar de hablar hoy. Por cierto, quiero hacer un inciso. Me decían los organizadores dentro del club que las preguntas que vaya a haber para el chat, para las preguntas que vaya a haber posteriormente, sería bueno que las manden al moderador, es decir, a Joaquín de la Herrán, que soy yo, y no, para que así sea la forma más sencilla de luego al final del coloquio de la conferencia, pues poderlas ordenar y pasárselas a los ponentes. Como decía, el título de la conferencia lo dice todo, y aunque sea Hong Kong la palabra que lo define fundamentalmente, debo decir que lo que sí sería importante es también hacer bastante referencia a las tensiones entre Estados Unidos y China, que son el trasfondo de esta situación que hay en Hong Kong. De hecho, las protestas que ha habido desde hace un par de años pues fueron consecuencia de una resistencia de parte de la población a una propuesta de extradición y de algunos de ellos, y sin embargo lo que ha llamado más la atención al escenario internacional para informar internacionalmente del problema ha sido las decisiones últimas del presidente Trump, que sacó una ley en el mes de julio, por lo cual él pretendía contrarrestar la National Security Law que previamente había sacado el gobierno de China. La actuación de Estados Unidos, el lenguaje que se utiliza en la orden ejecutiva de julio de este año, pues lo dice todo. Es decir, es claramente pues, una referencia, una crítica fuertísima a la actuación de China respecto a Hong Kong, y los calificativos que utiliza claramente, pues no solamente hablan de Hong Kong, sino de la relación tensa que existe entre estas dos grandes potencias, y que, como se ve, no solamente se refiere al terreno comercial propiamente dicho, sino a la rivalidad tan enorme que cada vez está siendo mayor en todos los ámbitos. No se nos puede escapar que estamos en un escenario que se caracteriza en estos momentos por 2 elementos fundamentales o distintos a lo que hubiera sido normalmente. Uno es el escenario del COVID. El COVID ha cambiado, yo creo que muy fundamentalmente, el liderazgo de los países, de los dos grandes países, estos dos grandes países, China y Estados Unidos, en el mundo. Se habla de que ha habido un fortalecimiento muy importante de China y, sin embargo, un cierto debilitamiento como líder mundial de Estados Unidos. Eso es una forma, un prisma para poder enfocar este problema. E igualmente tampoco se nos puede escapar que estamos a 3 semanas apenas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 3 de noviembre. ¿Cuáles van a ser las consecuencias dependiendo de cuál sea el presidente de Estados Unidos, si se mantiene Donald Trump o si viene Biden? En la relación con China, pues creo que es también digno de mención cómo puede afectar a todas las cuestiones jurídicas, económicas y comerciales, por supuesto. Y finalmente, pues estamos hablando de normas que han entrado en vigor, tanto por parte americana como por parte de China, y ahí tenemos a un gran experto jurista, José María Viñals, que lo puede relacionar esto con toda la temática de las sanciones internacionales, cómo se está produciendo o no un problema de seguridad jurídica en la zona y cómo eso se pudiera contagiar a todo el sistema internacional de sanciones. En fin, tenemos una casuística, tenemos una temática enormemente compleja, interesantísima. Poco tiempo para cubrirlo, porque vamos a intentar hacer todo esto en 1 hora de tiempo, que no es mucho para la problemática de la que se trata. Y, por supuesto, vamos a intentar que cada uno de nuestros ponentes
den lo mejor de sí mismo y nos expliquen cómo mejor entiendan la situación y luego atiendan o contesten las preguntas que se vayan produciendo. Comenzaría por darle un turno breve de intervenciones a cada uno de los ponentes. Primero sería Antonio Bonet, a continuación José María Viñals y en tercer lugar Ramón Gascón, sobre cómo ven ellos la situación en general, esta problemática a la que me acabo de referir. Pues adelante, tiene la palabra Antonio Bonet. Muchas gracias. Gracias, Joaquín, por la moderación que estás haciendo de este debate y también a Pepe Viñals, a Square Pattern Box por ayudar, ¿no? y por colaborar con el Club de Exportadores para organizar este debate, que yo creo que es sumamente interesante, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de una guerra, entre comillas, por la supremacía económica mundial. Muy brevemente, ¿no? Y por poner un poco en perspectiva los temas, ¿no? Aquí, es decir, lo que sale en los titulares de prensa normalmente es guerra comercial. ¿Guerra comercial por qué? Porque China exporta, ha estado exportando a Estados Unidos bienes por valor, productos, por valor de casi 600.000 millones de dólares. Estados Unidos exporta a China por importe de 130.000 millones aproximadamente. Para ver estas cifras en perspectiva, el total de la exportación española en dólares son 300.000. Es decir, China exporta a Estados Unidos el doble de lo que es la exportación total española. Y España, bueno, pues es uno de los principales países del mundo y ocupamos una posición entre los 15 primeros en comercio exterior mundial y con un déficit muy importante a favor de China en sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues es decir, desde que llega Trump al poder, cambia el discurso en Estados Unidos y empieza a establecer, a imponer una serie de aranceles en julio del 2018, nuevamente en agosto del 2018, después en septiembre, en julio del 2019, a cada uno de estos aranceles que impone Trump a productos chinos, China responde con aranceles suyos a productos norteamericanos. ¿Esto qué es lo que significa? ¿No? ¿Qué es lo que significa para todo el mundo? Pues lo que significa para todo el mundo son básicamente tres cosas, ¿no? La primera, y lo más importante, es que se produce una gran incertidumbre a nivel mundial. ¿Qué va a pasar? Las dos economías como países más importantes del mundo, si vemos también zonas o la Unión Europea, entonces la cosa es distinta, ¿no? Pero bueno, los dos principales países del mundo están en una escalada arancelaria, se están criticando mutuamente pues por toda una serie de cosas. Esto produce una gran incertidumbre y la incertidumbre, como todos sabemos, pues no es la mejor de las aliadas para promover inversiones de empresas o para favorecer el consumo. Con lo cual, en parte, los problemas económicos antes del COVID, de la pandemia, vienen provocados por esta incertidumbre de las tensiones comerciales. Pero además provoca desviación de comercio, como saben todos los economistas. Es decir, que bueno, ¿esto qué significa? Lo que significa es que hay una serie de productos que podían exportarse desde China a Estados Unidos, que como consecuencia del arancel ya no va a ser China quien los exporte, sino que van a ser otros países los que los exporten, y lo mismo ocurre con China. Es decir, China importa una serie de productos de Estados Unidos como consecuencia, debido al encarecimiento de esto por los aranceles artificiales que ha puesto China, pues otros países tienen ocasión para meter sus productos en esto. Y también muy importante, pero de efectos a mucho más largo plazo, es que se produce una disrupción de las cadenas globales de valor.
disrupción que se acelera, se magnifica con la pandemia, pero esto tiene unas consecuencias también, va a tener también unas consecuencias muy importantes, porque una parte fundamental del comercio y de las inversiones extranjeras mundiales vienen explicadas por las cadenas globales. Entonces, todo esto en el fondo, ¿qué es lo que hay? Pues lo que hay detrás es una guerra, en fin, sin armas, utilizando simplemente herramientas económicas, por supremacía económica. Es decir, ¿va a seguir siendo Estados Unidos la principal economía del mundo o va a ser China? No nos olvidemos que China hace 15 años, pues bueno, no era nada prácticamente en la economía mundial, y ha pasado de eso a ser el primer exportador del mundo, por encima incluso de la Unión Europea. Es la tercera economía del mundo si tenemos en cuenta la Unión Europea en cuanto a volumen, Producto Interior Bruto. Antes no tenía multinacionales, ahora una parte importante de las mayores multinacionales del mundo son chinas. Hay un programa chino de convertirse en líder tecnológico en una serie de industrias muy relevantes de alta tecnología. Es decir, ese es el trasfondo de lo que hay. Y en ese trasfondo es donde encontramos ahora el tema de Hong Kong, de las sanciones, en fin. Y con esto yo creo que he puesto un poquito, que era mi intención, decir, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Cuál es el big picture, ¿no? En donde tenemos que analizar lo que está pasando entre China, Estados Unidos y ahora con Hong Kong por medio. Muy bien, pues muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Efectivamente nos has puesto un marco adecuado para seguir hablando de este tema. Entonces, la palabra la tendría ahora José María Viñas, por favor. Muchísimas gracias, Joaquín, y muchas gracias, Antonio, y al Club de Exportadores por hacer posible esta videoconferencia. Estoy, totalmente de acuerdo con Antonio de que Hong Kong debe ser siempre analizado, y lo que pasa en Hong Kong y la situación de inseguridad jurídica y el trasfondo lleva consigo un mar de fondo que no es otro que la tensión y esa disputa entre Estados Unidos y China para ver quién a medio o largo plazo se va a hacer con el primer puesto en lo económico, en lo tecnológico, en lo militar. Es verdad que ya desde la administración Obama, Washington ya tenía en la agenda de que en algún momento China sorpasaría a Estados Unidos en alguno de estos puntos, y era una cuestión de tiempo. La administración Obama decidió utilizar unas herramientas y unos movimientos geopolíticos en la región que pasaban por construir alianzas económicas y tratados de libre comercio, y Trump pues ha tratado este asunto como si fuera un problema, lo ha puesto encima de la mesa, lo ha hecho público, lo ha politizado y pues ha tomado unas medidas que han acelerado todo este proceso de rivalidad entre Estados Unidos y China. Y el campo de batalla actual es Hong Kong, que además, pues si estudiamos la historia de Hong Kong, vemos que Hong Kong ya fue el campo de batalla pues en las guerras del opio que enfrentaron a las grandes potencias de la época, como Francia, Inglaterra, Rusia, con la China imperial, ¿no? Y cómo pues al final de esa segunda guerra del opio, Hong Kong, parte del territorio cantonés, pues cambió de manos y pasó a ser territorio británico, y así pues hasta 1997. Por lo tanto, tenemos por un lado un marco de rivalidad claro, donde hay una potencia que se quiere hacer paso, que es China, que tiene unas tasas de crecimiento y se impone en determinados sectores, como es el tecnológico. Eso ha llevado a una tensión comercial directa entre los dos países, con la guerra de las tarifas en el 2018-2019. A final de 2019 pues, se firmó un primer acuerdo entre China y Estados Unidos donde se mitigaban las tasas arancelarias y se ponía cierto marco pues un poco en lo que es
se equilibrió en la balanza de pagos entre China y Estados Unidos, en donde China se comprometía a comprar 200.000 millones de dólares al año de bienes norteamericanos para compensar esa balanza. Por otro lado, hemos testimoniado en el último año batallas legales entre Estados Unidos y grandes compañías chinas, compañías tecnológicas. A nadie se le escapa la batalla de Estados Unidos contra Huawei, pues donde a Huawei, pues, entre otras cosas, detuvieron a la hija del fundador, directora financiera en Canadá hace año y algo. Y bueno, pues las relaciones han ido incrementando, y ahora mismo pues Huawei está en la lista del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, lo que implica pues que ni las compañías norteamericanas ni los US persons pueden exportar o importar bienes a Huawei, ni Huawei exportar bienes a estas personas y compañías norteamericanas. Esto es lo que lleva a los grandes titulares de que Google o Facebook no pueden ya cooperar con Huawei y no se pueden descargar ni ser utilizados en los aparatos de Huawei. Todo porque a Huawei se le incluyó en una lista negra del Departamento de Comercio. TikTok, pues también es otra de las aplicaciones más populares también a disposición hoy en día. TikTok, pues en Estados Unidos ya no se puede descargar, y aquel que hubiera descargado TikTok con anterioridad a la sanción norteamericana, pues probablemente vaya a verse limitado a partir del 12 de noviembre a utilizar más la aplicación, siempre y cuando la parte norteamericana del negocio se venda a una sociedad que tenga el visto bueno de Estados Unidos. ¿De qué se le acusaba a TikTok? Pues muy parecido de las acusaciones que en su día se vertieron contra Huawei, pues que era espionaje, el uso de datos de ciudadanos norteamericanos y que se pudieran poner a disposición del gobierno chino. Recordemos que en protección de datos en Europa los datos pertenecen a la persona, en Estados Unidos los datos pertenecen a las compañías que recaban y recogen esos datos, y que en China los datos pertenecen al Estado. Por lo tanto, si en China o en la matriz de las compañías que operan en Estados Unidos se solicitan los datos, esas compañías chinas tendrían que dar los datos a instituciones públicas chinas para que éstas los revisaran. Y esto es algo que los norteamericanos, que la administración Trump y en general gran parte de los juristas norteamericanos entienden que vulnera la seguridad nacional norteamericana y la privacidad de los ciudadanos norteamericanos, porque se estaría poniendo a disposición de un gobierno extranjero información sensible y personal de ciudadanos norteamericanos. También con WeChat, que es otra aplicación enormemente popular en China y poco a poco en Europa y Estados Unidos, hay una prohibición expresa de realizar transacciones económicas por vía de esta aplicación en Estados Unidos, y también hay una prohibición de descargar la aplicación en Estados Unidos. Por tanto, si la tenemos ya, no podremos hacer transacciones económicas, y si queremos descargarla en Estados Unidos, pues no vamos a poder. Entonces, bueno, esto también lo tenemos que tener en cuenta, porque la batalla jurídica se ha trasladado a los tribunales norteamericanos, porque Estados Unidos ha protegido su mercado frente a estas grandes compañías y operadores norteamericanos. Dentro de todas estas sanciones a empresas de comunicación, hay otro trasfondo también muy importante, que es la tecnología 5G, que es una tecnología, como sabéis, muy innovadora, y que Estados Unidos no solamente ha puesto en el punto de mira, porque piensa que puede ser un problema para su seguridad nacional por la capacidad y la velocidad que tiene para acumular y traspasar datos, y además ha animado pues a sus aliados como Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, a vetar esta tecnología en sus respectivos países. Gracias, Si esto fueran... María. Sí. Vamos a ir pasando a otras. Luego vas a tener dos oportunidades más para seguir hablando de temas. Digo, para seguir más o menos el orden que nos habíamos marcado. Voy a poner como el moderador del debate de los vicepresidentes del otro día, que era tremendamente ejecutiva. No hay que llegar ahí.
Bueno, simplemente para hacernos una idea y poner un poco lo que son un poco los ingredientes para posteriormente entrar en el debate y hacer las preguntas. Sí. Por un lado tenemos esa tensión que ha provocado la inseguridad jurídica de aquellas compañías que estaban establecidas en China con inversiones muy fuertes porque sus productos iban a ser se iban a gravar con estos aranceles. Tenemos esta batalla abierta en Estados Unidos con estas compañías que he mencionado. También hay otra cuestión jurídica de enorme importancia, que son los derechos humanos, es decir, Estados Unidos acusa a China de infringir derechos humanos, sobre todo con la minoría yugur de Xinjiang. Y aparte está la condena también de Estados Unidos y otros países en cuanto a las islas del sur del Pacífico, que han traído que empresas chinas de construcción y empresas chinas de comunicación estén también en el listado del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, con las consecuencias que hemos dicho antes. Finalmente, ¿vale? Y ya para poner también lo que son las normas ya muy concentradas en Hong Kong, teniendo en cuenta todo este ambiente jurídico de inseguridad, ha habido, por un lado, la National Security Law, de la que hablaremos más adelante si queréis, que entró en vigor el 30 de junio y es una ley que China aprueba directamente y que tiene que ver con Hong Kong. Para muchos juristas esto va en contra de la mini constitución de Hong Kong, que fue pactada en su día con Gran Bretaña y de ese acuerdo entre Gran Bretaña y China para que Hong Kong mantuviera unas libertades y una independencia durante 50 años, hasta el 2047, y a esta National Security Law, que vulnera, según los Estados Unidos, derechos humanos, la independencia de Hong Kong, etcétera. Thank you, Mr. Viñals. Thank you. Bueno, se imponen las sanciones americanas, que son la Hong Kong Security Act y la Autonomy Act, que son las sanciones norteamericanas frente a esta National Security Law. Y luego, si queréis, veremos cómo interactúan y cómo se crea un caos jurídico en donde todas aquellas empresas que estén en Hong Kong, sobre todo bancos, tienen un auténtico campo de minas para evitar posibles sanciones y contrasanciones que se derivan de estas dos leyes. Ahí lo dejo, Joaquín, sí. Y si quieres luego pues entramos más en detalle. Seguro. Nos va a interesar muchísimo porque hay temas jurídicos de gran trascendencia que nos va a interesar muchísimo la opinión de José María Viñals y del despacho Squire Patton Boggs. Sería el turno ahora de Ramón Gascón. ¿Nos puedes hacer un resumen, por favor, de cómo ves la situación? Buenas tardes, muchas gracias, Joaquín. Gracias al club y a los asistentes por su comparecencia. Coincido plenamente en el análisis que han hecho mis predecesores y yo pues quisiera dar unos pequeños datos económicos. Es decir, todo este marco que se ha contado es un marco en el cual estamos ahora después de 2 años de guerra comercial. ¿Y esto qué ha hecho? Pues esto ha hecho que se empiecen a tomar ciertas medidas y que se replanteen temas. El COVID ha acelerado probablemente la toma de esas medidas y en dónde estamos. ¿Y en dónde estamos? Pues, por ejemplo, China se está replanteando cosas, ¿no? Evidentemente, coincide que mantener una guerra comercial y si además gana Trump las elecciones, probablemente esta guerra pues adquiera unos tintes todavía pues, mucho más duros. Y China, pues una de las cosas que ha hecho ha sido modificar su programa Made in China 2025. China es muy innovativo a la hora de tomar decisiones económicas, fue el gran creador de la economía socialista de mercado, cosa que es algo tremendamente novedoso en el mundo. Es como yo decía, seguir al Real Madrid Atleti, es imposible. Bueno, los chinos lo han conseguido. Y esta nueva, digamos, aproximación de China a cómo replantearse su futuro después de 2 años de guerra cruenta con Estados Unidos, como comentaba Antonio Bonet, de guerra económica, usando medios económicos, le ha llamado a reformular sus programas en la llamada circulación dual, con 2 vectores muy claros, ¿no? Quiere reducir sus importaciones e incrementar su autosuficiencia, ¿no? Hay un economista muy interesante en Deutsche Bank que se llama Jim Red, que está elaborando ya una nueva teoría sobre lo que él llama el nuevo desorden mundial. Y en este nuevo desorden mundial, según Jim Red, pues esta dependencia relacional con Estados Unidos, China claramente la quiere reducir, porque es evidente que lo que quiere es establecer unas ciertas tasas de sustitución para lo que ha sido hoy en día o hasta hoy un modelo económico del que China también es consciente que no puede vivir siempre. Es decir, China es consciente de que no puede vivir siempre con superávits comerciales con todos sus socios, porque eso es insostenible en el tiempo y eso ha sido uno de los detonantes de su guerra con Estados Unidos y en Europa de otra manera, pues con una revisión como el pasado reglamento aprobado pues, de inversiones, etcétera, que no es un reglamento contra China,
pero sí tiene un sustrato por detrás de parar ciertas operaciones de compra de empresas tecnológicas por parte de inversores, digamos, con cierta problemática, ¿no? Como comentaba Antonio, ¿qué observamos también? Pues un desacoplamiento de las cadenas de suministros globales que afectará a la región. Yo suelo daros un dato. Alemania hoy exporta un 9% a China, es decir, ¿qué vamos a sufrir en Europa? Pues probablemente un cierto fenómeno de desaceleración. Si Alemania, que es nuestro gran motor, ya tiene ese volumen de exportaciones y China reactiva o activa esta circulación dual, obviamente se reducirán estas tasas de exportación y obviamente pues, nos afectará a todos, ¿no? He leído, por ejemplo, declaraciones del CEO de Foxconn, que es la empresa taiwanesa que fabrica el iPhone, que prevé pues la creación posiblemente de 2 cadenas de suministro, una que sería muy relacionada con China y otra que posiblemente ameritará al resto de sus mercados. Algún dato más que daros, que es sorprendente, y estos son datos recogidos de la Cámara de Comercio Americana en China, que en los 2 últimos años, y debido a toda esta problemática, el 40% de las empresas estadounidenses que operan en China han decidido deslocalizarse. Algunas han tomado la decisión de volver a Estados Unidos para apoyar las políticas de su presidente y otras han decidido salir del país y relocalizarse en un tercer país. Con lo cual, pues esto es un poco el panorama que vemos. ¿Qué están haciendo los chinos? Pues los chinos, entre otras cosas, si atiendes a los mercados, están comprando mucho fixed asset. ¿Qué están haciendo? Volver a recomprar acciones de los grandes conglomerados chinos y lo están haciendo principalmente las SOEs, las State Owned Enterprises, que son todas de capital público, para reforzar un poco su posicionamiento otra vez en su propia industria, ¿no? Y simplemente para concluir esta primera ronda de intervenciones y por ser breve, pues yo cómo lo veo, pues veo que prácticamente se empiezan a repetir ciertos ingredientes de lo que tuvimos en la crisis de 2008. China fue un gran proveedor de estímulos, no solo para China, sino también para otras partes del mundo. Y en este caso concreto, yo lo que observo es una vuelta por parte de los chinos a decir, bueno, vamos a implementar programas de estímulos, pero lo vamos a hacer básicamente para nuestra industria. Hoy en día el PIB chino es mucho más parecido a un país desarrollado que al PIB que tenían hace 10 años, ¿no? Y China quiere avanzar por ahí, ¿no? Y todo esto que estamos viendo, pues son cada vez una vuelta de tuerca más a esta recomposición de este modelo globalizado que el COVID ha hecho replantearse o ha hecho que se acelere su replanteamiento después de 2 años de tensiones entre Estados Unidos y China. Y yo con esto, Joaquín, concluiría por el momento mi intervención. Perfecto, Ramón, muchísimas gracias por tenerte el tiempo que habíamos previsto. Pasaríamos ahora a un turno en el cual les haría alguna pregunta, una o dos preguntas a cada uno de los ponentes. Empezaría un poco con el mismo orden que teníamos en la intervención inicial. Empezaría con Antonio Bonet. La pregunta es un poco general, ¿no? Pero su punto de vista puede ser muy interesante conocer, ¿no? Es decir, el caso de Hong Kong, y él lo decía al principio, ha podido servir al presidente de Estados Unidos pues para, digamos, una excusa o una razón para introducirse en asuntos internos de China, ¿no? Con la excusa de Hong Kong. A partir de enero, el presidente de Estados Unidos, que sea tanto si repite Trump como si llega Joe Biden, ¿cree que puede producirse un cambio importante en la estrategia de China? La mayoría de las personas que consultan sobre el tema piensan que, aunque demócratas y republicanos están cada vez más polarizados dentro del país, sin embargo, la actitud entre China y el problema que puede suponer China para Estados Unidos, para la economía de Estados Unidos, es quizá de los pocos puntos que les une. Esa sería una pregunta. Y unida a ella, el endurecimiento de la política de Trump con China a través de Hong Kong, ¿se puede entender que Hong Kong es una simple excusa, es una cortina de humo, o tiene una problemática de fondo ad hoc? Es decir, puede tener consecuencias internacionales el hecho de ser un centro internacional financiero de enorme importancia en aquella zona.
puede tener un impacto en la zona, puede tener consecuencias internacionales, puede afectar al multilateralismo, a la globalización, que es un tema que tanto nos preocupa a las empresas españolas que están fuera. O al revés, podría ser una oportunidad para acercar a China al multilateralismo. ¿Cuáles son un poco las opiniones de Antonio Bonet como presidente del Club de Exportadores y contacta con tantas empresas? Gracias, Antonio, por favor. Gracias, Joaquín. Bueno, en realidad son dos preguntas, ¿no? Lo que interpreto que me has hecho. La primera es sobre las elecciones norteamericanas, ¿qué puede cambiar en relación a China si gana Trump o si gana Biden? Y la segunda es sobre Hong Kong, ¿no? Y el papel de Hong Kong y cómo puede cambiar, ¿no? el papel en el mundo habida cuenta de las sanciones que ha puesto Estados Unidos e Inglaterra y otros países. Bueno, la primera pregunta. Yo creo que no va a cambiar mucho la política de Estados Unidos frente a China, gane un candidato o gane el otro candidato. Y la razón por la que creo que no va a cambiar mucho es porque en Estados Unidos, y hay bastantes encuestas, ¿no?, que lo están diciendo desde hace ya bastante tiempo, la gran mayoría de los norteamericanos consideran que China no está jugando limpio y que como no está jugando limpio, pues hay que actuar en contra de China y hacer que actúe limpio. ¿Y actúe limpio cómo? Pues ayudas que no son compliant, ¿no?, con las normas internacionales a sus empresas para que inviertan, para que ganen mercados fuera de China, obligar a las empresas norteamericanas y de otros países, ¿no?, a que cedan tecnología, impedir que grandes empresas americanas puedan trabajar en el mercado chino, en fin, toda una serie de temas, ¿no? Entonces, y eso se ha generalizado en Estados Unidos, de que China no está jugando limpio, con lo cual quizás Trump sea más vocal, más expresivo en contra de China, pero Biden no va a poder hacer, y no creo que vaya a hacer, si gana las elecciones, a poner una política muy diferente a la que Trump está siguiendo, porque por eso, es decir, la opinión pública ya está a favor. Y no solo del público en general, sino de los grandes centros, de los think tanks norteamericanos, tanto económicos como políticos, como geoestratégicos, como militares. Es una opinión muy generalizada. En cuanto al tema de Hong Kong, hombre, indudablemente las sanciones que Estados Unidos ha puesto, pues van a afectar, ¿no?, a Hong Kong, ¿no?, y pueden afectar a Hong Kong. ¿Es una inmiscuirse en la política interior china y es una cosa novedosa? No, Estados Unidos ya lo está haciendo. Vamos, ya lo está haciendo. Es decir, ya está aplicando sanciones y ya está criticando duramente desde hace tiempo en distintos foros la política que está siguiendo China con respecto a la minoría uigur, ¿no?, turcomanos que viven en la zona oeste, ¿no?, del país. El problema de Hong Kong es que, en fin, esto lo sabrá Pepe Viñals y lo podrá contar mucho mejor que yo, pero Hong Kong es fundamentalmente un centro financiero. Antes era un centro comercial, sigue siendo un centro comercial muy importante, pero su principal baza es que es un centro financiero. Centro financiero que hay mucha gente, muchos economistas que piensan que Shanghái le va a tomar el relevo y que Shanghái puede ocupar el sitio de Hong Kong. Lo que ocurre es que para que sea un centro financiero de relevancia internacional es fundamental el imperio de la ley y que funcione la ley. Entonces, esta modificación de las normas legales de juego de Hong Kong, es decir, aunque sea a nivel de constitución, puede afectar significativamente la confianza que tengan los inversores y los agentes financieros en una plaza determinada. Entonces, quizás no sea Shanghái quien va a tomar el relevo
de Hong Kong, sino que pueden ser otras plazas como Singapur, por ejemplo, que ya es un centro financiero internacional muy importante, quien tome el relevo sobre Hong Kong. Y con esto creo que he respondido. Sí, sí. Joaquín, a ambas. Sí, sí, sí. Además muy precisamente, ¿eh? O sea, de forma muy precisa, quiero decir. Que muy bien, muchas gracias. José María Viñals, hay un tema que parece siempre fundamental para todas las empresas que trabajan fuera, que están internacionalizadas y tienen que ir a mercados internacionales, que es el de la seguridad jurídica. ¿Cómo, desde el punto de vista de un jurista especializado en tema de sanciones, como es el señor Viñals, puede influir dos temas? La entrada en vigor de la National Security Law de China, es decir, que al final pues, es una restricción importantísima, que entiendo yo, a algunos de los derechos que se tenían ya reconocidos. ¿Cómo puede afectar esto al solventar los litigios en tribunales internacionales y las sanciones internacionales? Y luego el tema de la seguridad jurídica desde el punto de vista de que ya hay noticias que salen muy frecuentemente sobre la salida de Hong Kong de juristas importantes de la judicatura, de jueces incluso, que son los jueces que tienen allí un estatus, que son jueces temporales que vienen del Reino Unido normalmente, son de enorme prestigio, pertenecen a la Corte Suprema de Reino Unido y están ejerciendo allí parte de su carrera profesional y se están yendo, se van a ir. ¿Cómo puede afectar esto a todo el conglomerado de seguridad jurídica en Hong Kong y a la zona consecuentemente? José María Viñals, por favor. Sí, en efecto, Joaquín, yo creo que ahí tocas un poco un punto fundamental. Desde el punto de vista jurídico, tal y como está ahora la ley china que se impone un poco a las autoridades nacionales de Hong Kong, basándose en la propia Constitución de Hong Kong para aplicar esa ley de seguridad, que es una ley que va en contra y que intenta luchar contra el terrorismo, contra lo que son las injerencias de gobiernos extranjeros, tal y como dice la propia ley, y contra el terrorismo callejero. El presidente Trump ha reaccionado, el Congreso de Estados Unidos, por un lado, con lo que es el Hong Kong Autonomy Act, que es pues bueno, una condena de esta ley de seguridad. Entiende que la ley va en contra de lo que es la Constitución de Hong Kong, más allá de lo que dice el propio gobierno de Hong Kong, y además establece un marco normativo en donde, por medio de un informe del Departamento de Estado en 90 días desde la aprobación de la ley, es decir, ya saldrá en los próximos días, se van a identificar a aquellas empresas y personas jurídicas, individuos que hayan colaborado para que China incumpla o bien su Joint Declaration, es decir, esa promesa que hizo junto a China de que Hong Kong mantendría una serie de libertades por 50 años, y la Constitución china, que entiende Estados Unidos, ha sido vulnerada con el National Security Act. Por lo tanto, aquellas personas que cooperen en este sentido podrán ser designadas como Special Designated Nationals, lo que implica que no podrán hacer operaciones en US dollars, no podrán hacer ningún tipo de negocio con US persons, salvo que tengan licencia para hacerlo, y no podrán entrar en territorio norteamericano ni comprar ni vender productos que se consideren US products. Por lo tanto, sería, pues, con esa parte del mundo, con la parte de influencia norteamericana, pues sería poner, nunca mejor dicho, una muralla china. Por otro lado, la propia National Security Law china dice que es ilegal y constituye un crimen seguir normas que vayan en contra o que sean bloqueos o sanciones a Hong Kong o a la República Popular China. Por lo tanto, una empresa que esté en Hong Kong ahora mismo y quiera cumplir con las sanciones norteamericanas, que son de obligado cumplimiento no solamente para los US persons, sino también para cualquier empresa y cualquier persona allá donde esté, si quieren cumplir con las US sanctions, estarían incumpliendo con la norma de Hong Kong. ¿Qué pasa con los jueces? Los jueces se tienen que poner al servicio y tienen que aplicar la National Security Law, porque el gobierno de Hong Kong ha aceptado que esa ley que se ha aprobado
en China y por las instituciones chinas, es una ley de obligado cumplimiento en Hong Kong. Por lo tanto, si uno es juez en Hong Kong, tiene que aplicar esa ley. Pero en la aplicación de esa ley puede ser condenado por vulneración de derechos humanos con base en el Executive Order del presidente Trump del 14 de julio, que dice que cualquier persona que colabore, que implemente la National Security Law es cómplice y, por lo tanto, puede ser sujeta de ser incluida en ese listado de Special Designated Nationals que prevé el Executive Order del 14 de julio. Por lo tanto, estamos ante un campo de minas legal donde las principales damnificadas son las instituciones financieras, que tienen todo un capítulo aparte en este Hong Kong Autonomy Act, donde se dice que el secretario del Tesoro, después de recibir ese informe donde se identificaron aquellas personas que fueran en contra de la Constitución de Hong Kong y del Joint Declaration, todas aquellas entidades financieras, con un concepto muy amplio de entidad financiera, que quisiera colaborar o que colabore con alguna persona que entre en el primer supuesto de hecho, se le aplicarán 10 medidas, entre las que está la de no operar en US dollars, no operar con US persons, que ningún US person esté en su capital, no entrar en territorio norteamericano. Esto también va para aquellos que sean directivos o miembros del consejo de estas entidades financieras, y otras medidas que lo que hacen es dejar fuera de lo que es el comercio internacional a esas entidades financieras. Por lo tanto, bueno, eso es, ahora mismo estamos a la espera de que se hagan esos informes. No hay nadie que esté metido en esta lista, salvo los 11 oficiales chinos, entre los que están el Chief Executive de Hong Kong. Y esto, pues por resumirlo, desde el punto de vista jurídico, está todo montado de tal forma que una sola chispa pueda incendiar la pradera, que además es una frase de Mao Zedong en relación con Hong Kong, ¿no? Entonces, ahora mismo cualquier cosa puede activar esta escalada jurídica y hacer realmente muy complicado que 78 de los 100 bancos más importantes del mundo y que están ahora mismo, que tienen presencia en Hong Kong, puedan operar con normalidad en la ciudad. Porque hagan lo que hagan, estarían incumpliendo o la ley de Hong Kong y China o la ley de los Estados Unidos. Muy interesante, José María. ¿Qué consejo le podría dar como jurista experto en temas de sanciones? Si tuviera que ir una empresa española al despacho que tiene Squire Patton Boggs allí en Hong Kong, ¿qué consejo le darían allí en caso de que tenga un litigio en Hong Kong? ¿Se va a sentir mucho más indefenso ante un litigio allí que antes de julio? Vamos a ver, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, Hong Kong sigue siendo common law, es decir, sigue teniendo normas muy parecidas a las inglesas, es decir, a los efectos de constituir una sociedad, hacer una emisión de bonos, hacer una salida a bolsa, conseguir un préstamo, es decir, todo sigue igual. Esta National Security Law sí que es una forma por la que China, pues bueno, tiene mayor presencia en el territorio, pero solamente para lo que es sofocar las protestas pues que se han venido dando desde el 2019, ¿no? Se establece una oficina para la salvaguarda de la seguridad nacional, pues que a todos los efectos muchos críticos piensan que va a ser una oficina de inteligencia y que va a ayudar a procesar a aquellas personas que se manifiesten. Pero bueno, desde el punto de vista jurídico, lo que es en el day-to-day de las operaciones, no hay problema. Pero para los bancos y para las grandes compañías que tengan acuerdos con el gobierno chino o que tengan acuerdos con instituciones públicas o semipúblicas de Hong Kong, muy probablemente todas estas instituciones, desde el Partido Comunista de China hasta la oficina jurídica de Hong Kong, van a cooperar con la National Security Law porque son los encargados o bien de haberla aprobado o bien los encargados de implementarla. Por lo tanto, yo si opero en Hong Kong y tengo relación con estas personas y estas entidades que pueden estar en esos informes que hagan el Departamento de Estado o el Departamento del Tesoro y que pueden ser sancionados,
podría ser sancionado, a lo que ha llevado a que muchas empresas americanas hayan tirado la toalla y se hayan marchado de Hong Kong, o que muchas empresas españolas hayan dicho, oiga, ¿cuál es el menos malo de los escenarios? ¿Incumplir la ley china o incumplir la ley americana? ¿Puedo seguir operando en China desde fuera de China para no verme, para cumplir con las sanciones americanas y que no me procesen por las chinas, en el caso de que hagan negocios con alguien que a su vez está acusado de apoyar la National Security Law? Entonces esto pues hace muy complicado que para las grandes empresas pues Hong Kong siga funcionando igual de bien que antes. Entonces Singapur, Tokio, Shanghái, Beijing, etcétera, pues bueno, pues se van a beneficiar de esta situación tan controvertida, ¿no? Pero por ahí sí que pueden venir los problemas y es normal que un juez inglés no quiera verse sancionado por temas de derechos humanos por una norma norteamericana en aplicación de la National Security Law, que si se queda en Hong Kong y es juez de Hong Kong, tendrá por ley que aplicar. Efectivamente, un escenario muy, muy complejo desde el punto de vista de la judicatura que trabaja allí. Ramón Gascón, 10 años en China y viéndolo desde el otro lado, cómo se producían las cosas en la isla. En la actualidad, ¿cómo vería una persona de banca la evolución que puede sufrir o experimentar Hong Kong como símbolo del poder financiero en la zona? Ya ha hecho un comentario antes Antonio Bonet sobre lo difícil que es saber qué va a pasar, ¿no? Si va a ser Singapur, Shanghái o va a ser Hong Kong. Que como observador y que mantiene relaciones con personas que están allí, ¿no? Sobre el terreno, ¿no? Que no es lo que nos cuentan ya las redes sociales o las noticias internacionales. Como experto en esto, ¿cuál sería un poco el escenario que se puede ver desde el punto de vista más financiero, más como persona de banca? Bueno, gracias, Joaquín. A ver, yo contestaría tu pregunta siguiendo el hilo argumental que ha presentado Pepe Viñals. Es decir, no tiene nada que ver operar en China Mainland a operar en Hong Kong, porque tienen configuraciones jurídicas diferentes y porque su estatuto y las formas de hacer negocios son diferentes. Como se explicaba, Hong Kong sigue siendo un centro financiero de primer orden, de hecho es el primer hub regional, seguido de Singapur, que sí que es cierto que le ha comido mucho terreno, y China continúa con su desarrollo de banca, pero con sus peculiaridades. Los bancos que operan en China principalmente son grandes bancos chinos que a su vez tienen presencia en Hong Kong. Igual que en Hong Kong, todos estos bancos internacionales tienen igual de presencia en Singapur. Es decir, ¿qué ocurre? Pues el lío está servido. Es decir, no va a ser fácil plantearse cómo va a evolucionar esta situación. Evidentemente, desde luego, no a mejor. Yo no creo que el sustitutivo de Hong Kong, si tiene que serlo, sea una plaza en China continental. Porque evidentemente se comentaba los temas de seguridad jurídica y China continental tiene otra normativa de juego diferente que además, como comentaba antes, si los chinos, digamos, cierran un poco más este aperturismo que han tenido, pues obviamente no beneficiará a que se produzca un movimiento financiero sustitutivo del que hoy en día se produce en Hong Kong. ¿Singapur podría serlo? Sí, pero en definitiva todos los bancos internacionales operan en las principales plazas internacionales, es decir, yo creo que se tendrá que solucionar o ver un poco primero cuánto de grave se puede afectar esta nueva normativa al devenir de Hong Kong, que ya anticipó que no va a ser positivo. A mí me recuerda un poco, si me permitís el símil, cuando empezaron las sanciones contra Rusia, las sanciones norteamericanas de las que luego la Unión Europea hizo un cierto seguidismo, y que supuso pues, una importante reducción de la capacidad económica de Rusia, de la cual no se ha recuperado. Es decir, yo sobre todo lo que anticipo por el momento, puesto que todavía no hay personas en la lista, no hay instituciones financieras en la lista, etcétera, es un escenario de incertidumbre añadida a la que ya tenemos. Okay. Muy bien, pues muchas gracias. Efectivamente, la situación no es fácil de prever cómo va a evolucionar. Aunque podamos luego concluir con lo que cualquiera de los tres ponentes quiera
comentar como broche de sus intervenciones. Ahora vamos a abrir el turno de preguntas por parte de aquellos que están participando en este coloquio desde fuera, y ya tenemos una primera pregunta que es larga, la voy a leer con permiso de la audiencia, y dice: querría saber si alguno de los ponentes tiene alguna opinión sobre si la caída inminente de Hong Kong y de lo que significa como modelo de derechos humanos, si la capacidad de actuación por parte de Estados Unidos sería un puente para China en la reclamación de Taiwán, que mantiene su postura respaldada principalmente por Estados Unidos. De momento es la única pregunta que tengo. Animo a otros a que emitan sus preguntas por esta vía. La pregunta dice si alguno de los ponentes, yo la paso a los tres para que voluntariamente alguno se decida a contestarla. Si no se entendió bien, la puedo repetir. Si me permitís simplemente un comentario, aunque luego yo creo que igual Pepe desde el punto de vista jurídico pues tiene seguro una opinión más fundamentada. Se ha producido una detención en Hong Kong de 9 personas que ayudaron a organizar la huida de estas personas que estuvieron en esta fase previa de resistencia a Taiwán. Taiwán no se entiende en la zona sin el apoyo político de Estados Unidos. Es decir, a mí me parece que esto es añadir más leña al fuego, ¿no? Taiwán mantiene una situación en la cual deniega de la política del One Greater China, de que China es una única China y China lo integran China, Macao, Hong Kong y Taiwán, y obviamente defiende sus pequeños intereses. A su vez, Taiwán tiene un montón de intereses económicos en China, es decir, Taiwán tiene que saber cómo va a jugar ese rol, y sin el apoyo de Estados Unidos lo tiene complicado, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, desde luego no creo que sea un puente, sino que añadirá pues un elemento más de incertidumbre a todos los que hemos ya comentado, ¿no? Jurídicos, políticos y económicos. Yo creo que todavía es pronto para verlo. Hay un elemento clave en todo este análisis, que son las elecciones americanas, en las que todos coincidimos que la política no cambiará demasiado, pero probablemente tenga un nivel de intensidad diferente, y cómo Estados Unidos, que económicamente se retiró un poco de la zona, y yo creo que eso lo está pagando hoy en su influencia política, puesto que se salió del acuerdo transpacífico, digamos que sostiene sus apoyos tanto a Taiwán como a otro actor en la zona, que es Corea del Sur, pero no está en este debate, sería otro debate, pero como yo lo veo, es un elemento más de incertidumbre y quizás de escalada de esta guerra que sigue su camino, ¿no? Yo al menos así lo veo. Muchas gracias. Joaquín, si quieres, sí, Antonio, por favor. Vamos a ver, entiendo que la pregunta, en el fondo, lo que quiere decir es si es más factible o menos factible que se una China con Taiwán o Taiwán con China, ¿no? A la vista de todos estos acontecimientos. Bueno, hay dos formas de que esto ocurra, ¿no? Una mediante una invasión de China en Taiwán, y la otra mediante un acuerdo entre ambos países para que se integren, ¿no? La invasión yo creo que hay que descartarla, invasión militar me refiero, ¿no? Hay que descartarla pues porque, en primer lugar, China lleva muchos años, ¿no?, diciendo que no es partidaria de acciones militares, ¿no?, para este tipo, aunque bueno, pues a veces hace maniobras cerca de Taiwán y este tipo de cosas, y porque además la reacción de todo el mundo sería pues francamente dura, ¿no? Con lo cual, la única posible solución a corto y medio plazo de que se integren es que haya un acuerdo. Y efectivamente, como acaba de señalar Ramón, hay muchos intereses económicos, cada vez están más integradas las economías de ambas zonas, hay también muchos vínculos familiares, afectivos, es decir, hay un caldo de cultivo ahí para que esto se produzca. Pero no podemos olvidar que Taiwán es una democracia, y una democracia que funciona bien además. Y va a ser, y eso, un acuerdo de esta naturaleza tendría que aprobarse por el pueblo de Taiwán. Y a la vista de qué es lo que está pasando con China y con Hong Kong,
tengo serias dudas de que haya muchos taiwaneses que digan, pues sí, pues me siento cómodo y confío en que en un futuro a Taiwán se le van a respetar una serie de derechos o de privilegios o de status quo en una posible integración con China, con lo cual yo creo que va a tener un efecto contraproducente para la integración China con Taiwán todo lo que está sucediendo últimamente en Hong Kong. Perfectamente entendido. Muchas gracias. Tenemos aquí una segunda pregunta. Nos quedaría esta, quizá otra más, para cumplir el tiempo que nos habíamos fijado, de Carlos Villasmil. Y dice, ¿a quién afectan más los aranceles? ¿A China o a Estados Unidos? Antonio Boneta, en su introducción, nos dio unas cifras de cómo es el comercio bilateral entre China y Estados Unidos. Entonces, no sé si quieres contestarlo, Antonio, o por supuesto cualquiera de los otros dos oponentes. Bueno, una respuesta muy rápida. Es difícil, vamos a ver, indudablemente tiene que afectar más a China que a Estados Unidos, entre otras cosas porque el volumen de exportaciones China es mucho más alto que el de Estados Unidos a China. Pero de todas maneras es complicado decirlo, saberlo, ¿no? Y es complicado por la pandemia, por la coronacrisis, que ha alterado de forma importante los flujos económicos mundiales, y porque también hay un acuerdo al que se llegó en enero de este año, mediante el cual China se comprometía a aumentar en 200.000 millones de dólares las importaciones de productos provenientes de Estados Unidos en 2 años. En el 2020 eso no se va a cumplir, pero no se va a cumplir por mucho que quiera China o Estados Unidos, porque las circunstancias económicas no lo permiten por la pandemia. Entonces, hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar. Están las elecciones ahora de por medio. ¿Este acuerdo va a seguir siendo válido o no? En fin, pero claramente el más perjudicado de la guerra de aranceles va a ser China en términos absolutos, porque parte de un volumen de exportación muchísimo más alto a Estados Unidos que a la inversa. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Hay una pregunta, yo diría que que sea la última para que luego los tres ponentes tengan la oportunidad de, si quieren añadir algo, decirlo. Y la pregunta tiene mucho que ver con la que nos acaban de hacer. Dice, ¿cuál de los dos países depende más del otro? ¿A quién sale perdiendo los dos en esta guerra comercial? Supongo que esto, en vez de, es lo contrario a un win-win, ¿no? Así de entrada, pero por supuesto la palabra la tiene cualquiera de los ponentes. A ver, me atrevo yo. Pues yo un poco que la línea argumental que ha comentado Antonio, porque la pregunta es muy parecida a la anterior, ¿no? Yo creo que es un poco un juego del gato y el ratón, ¿no? Evidentemente, analizando las cifras en términos absolutos, pues China ha estado exportando a Estados Unidos mucho más que al contrario, y desde luego parte de su déficit comercial pues con China pues no solo no ha dejado no solo no ha decrecido, sino que ha crecido en estos años. Pero también China es el gran tenedor de deuda americana, ¿no? Con lo cual, pues bueno, entre pillos anda el juego, como aquella famosa película. Yo creo que ambos países se necesitan. Yo creo que la administración americana ha dejado el tema de la deuda por el momento fuera de las discusiones, o se intenta dejar fuera. De hecho, si os dais cuenta, no ha habido mayores noticias sobre la problemática o alguna problemática que pudiera haber con este tema. Y donde se centra la batalla es en reducir el déficit comercial. Yo estoy de acuerdo que los chinos en el momento son conscientes de que algo tenían que dejarse por el camino y que evidentemente este acuerdo que por desgracia no ha podido ponerse en vigor, pues facilitaba digamos, una solución más pacífica de lo que ha pasado. Los países, ambos se van a seguir necesitando desagregar cadenas de valor, deslocalizar empresas y renunciar a un mercado. Tanto Estados Unidos del chino como los chinos del de Estados Unidos no es tan sencillo. Es decir, al final quizás puede ser una victoria pírrica para ambos si siguen por ese camino, ¿no? Pero yo diría, para cerrar mi intervención, que ambos se siguen necesitando
Y lo único que se está produciendo ahora, de una forma pues un tanto agresiva, es un reequilibrio de cómo estaba la situación entre ambos países, ¿no? Se había llegado a un acuerdo, eso no se puede cumplir, ya veremos dónde nos lleva 2021 y 2022, donde, por cierto, tenemos que tener en cuenta que ya las previsiones de igualación de PIB o de, digamos, de recuperación, ya empieza a haber proyecciones de 3 o 4 años, es decir, vamos a seguir en un horizonte negativo, que tampoco va a favorecer esto. Muy bien. Muchas gracias, Ramón. Nos acercamos al tipo máximo que nos habíamos fijado. Yo, saltándome un poco el protocolo, si me permitís, a la pregunta esta que nos ha hecho Elena sobre quién sale perdiendo, yo diría que salimos perdiendo todos. Sobre todo lo que sale perdiendo es el multilateralismo y la globalización. Y porque están actuando los dos de manera unilateral, es más grave más grave para los europeos, que sea Estados Unidos, que ha sido nuestro aliado principal, y lo que supongo que una mejora de la situación, sin duda, sería la colaboración muchísimo más intensa entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y procurar entre estas dos grandes potencias mundiales a la tercera convencerle que vaya más hacia el multilateralismo, porque es la única manera de que salgamos ganando todos, ¿no? O sea, que perdonadme este inciso que he hecho, pero es que me salía de dentro decirlo, no me podía quedar sin decirlo. Nos quedaría lo que habíamos hablado antes y que alguien lo ha denominado el minuto de oro. Si alguno de los tres ponentes quisierais, antes de finalizar, hacer algún comentario adicional a lo que ya se ha comentado, a lo que habéis dicho, y que se haya quedado en el tintero o que queráis poner más énfasis en ello. Cualquiera de los tres. Bueno, yo dos apuntes simplemente que simplemente señalar, por un lado, la retirada por parte de Estados Unidos del estatus especial del que gozaba Hong Kong, que esto pues encarecerá a los productos de Hong Kong y ya no tendrán ese componente de Made in Hong Kong que les daba unos privilegios, sino que ahora será Made in China, con todo lo que significa en aranceles y demás puntos de la, vamos, y posibles puntos de la guerra comercial. Y por otro lado, también comentar que China ha sancionado a 11 legisladores norteamericanos, entre los que se encuentran Marco Rubio y Ted Cruz. Todavía no se sabe cuáles son las consecuencias de estas sanciones, pero ya por el momento tienen vetado el acceso a territorio chino. Por lo que, bueno, China ha inaugurado también su lista de sancionados norteamericanos. Y ya por último, decir que en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos hay varias normas para seguir sancionando a China en relación por la gestión del COVID. Y una de ellas, que está impulsada por también un sancionado que es senador por Pensilvania, lo que propone es que los ciudadanos norteamericanos tengan acciones judiciales para demandar a China por daños y perjuicios que pudieran haberles sido ocasionados como consecuencia del COVID, y todo ello parte de que China haya ocultado información en este sentido. Por lo tanto, quedan muchas normas todavía por examinar cuáles son las consecuencias, quedan normas en la cartera, y gane Biden o gane Trump, parece ser que el Congreso de los Estados Unidos tiene muy claro, demócrata o republicano, que China es uno de los mayores problemas, y la relación con China es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Estados Unidos. Efectivamente. Muchas gracias. Sí. ¿Alguno de los dos? ¿Alguna conclusión? ¿Un comentario final? Pues si no es así, cumplimos con la hora. Muchas gracias a los que han hecho alguna pregunta más y disculpas porque realmente hemos cumplido el tiempo máximo que nos habíamos fijado. Gracias por las preguntas y participar. Y para acabar, muchísimas gracias de nuevo al Club de Exportadores, a Square Pattern Box, por haber promovido este encuentro, este coloquio, y por supuesto a los tres ponentes, que creo que se ha dado una visión panorámica y a fondo al mismo tiempo de un problema que realmente puede ser muy acuciante, que lo es y que lo puede ser más. O sea que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.